rugoso y luego el liso, ribosomas dispersos en el citoplasma y bueno, el material genético dentro de este núcleo. Aquí tenemos otra imagen de la célula animal, donde vamos a ver el núcleo, el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, las mitocondrias, el aparato de Golgi, los centríolos que van a permitir la división celular, los lisosomas que vamos a ir estudiando detenidamente, ribosomas dispersos en el citoplasma, y todo esto va a estar rodeado por una membrana que se llama membrana plasmática. Eso sí es común de todas las células. Todas las células tienen una membrana que serían como las paredes de un domicilio, lo que delimita ese organismo. Entonces, vamos a hablar de que estas organelas ya nos circunscribimos a la célula animal. Dentro de esta célula animal, las organelas son las que tenemos dentro del núcleo y en el citoplasma. Estas organelas se pueden identificar pura y exclusivamente con el microscopio electrónico, que permiten ver la ultraestructura. Con el microscopio óptico solamente podemos ver un núcleo, un citoplasma y una membrana. Pero si queremos identificar cada una de las organelas, sí o sí necesitamos el microscopio electrónico. Fíjense ustedes que acá hay organelas que tienen membrana, rodeadas por membrana, y organelas que no están rodeadas por membrana. Eso vamos a ver en el cuadro que muestro enseguidita. ¿De dónde vienen las membranas que rodean estas organelas? De la membrana plasmática. De esta pared que yo les decía, no es pared, porque pared tienen las células vegetales y procariotas. Yo les digo pared en un sentido simbólico, la membrana como el muro que delimita a esta célula, pero en realidad no es pared, es membrana. De esta membrana, por invaginación, es decir, que se introduce dentro del citoplasma, se van rodeando algunas organelas. Por eso es que vamos a tener, como ven en este cuadro, organelas con membrana y sin membrana, ¿sí? En el núcleo vamos a tener pura y exclusivamente organelas sin membrana, que son el nucleolo, los cromosomas y los centríolos, que ya los vamos a estudiar. Y en el citoplasma, ahí sí tenemos organelas con membrana y sin membrana. ¿De dónde viene la membrana? Acuérdense ustedes de la membrana plasmática, por eso la primera organela es la propia membrana plasmática. Esta membrana plasmática se invagina hacia adentro y rodea al núcleo, entonces allí se va a llamar membrana nuclear. Pero también rodea a lo que va a ser el aparato de Golgi, a las mitocondrias, al retículo endoplasmático, tanto liso como rugoso, que ya lo estudiaremos, los lisosomas y los peroxisomas. Todas estas son organelas citoplasmáticas que tienen membrana que proviene de la membrana plasmática. Y en el citoplasma, las organelas que no tienen membrana van a ser centríolos. Fíjense que el centríolo está en los dos lugares, en el citoplasma y en el núcleo. ¿Por qué? Porque el centríolo es una organela que está a cargo de la división celular. Mientras la célula no se divide, va a estar en el citoplasma, pero cuando la célula se divida, va a ir hacia los polos del núcleo. Por eso es que está dos veces. Y por supuesto ahí va a perder la membrana. No tiene membrana. Tenemos los centríolos, los ribosomas y el citoesqueleto. Dentro del citoesqueleto tenemos los microtúbulos, los microfilamentos y los filamentos intermedios. Todo esto vamos a ir estudiando en el día de hoy. Ribosomas. Los ribosomas son pequeñas partículas que se encuentran tanto libres en el citoplasma como adosadas a las membranas del retículo endoplasmático rugoso y son los que se van a encargar de la síntesis proteica. Si me permiten volver a esta imagen, vamos a ver que tenemos, este es el retículo endoplasmático rugoso y todos los puntitos que ven rojos son los ribosomas adheridos al retículo endoplasmático rugoso y los que ven en el citoplasma son los que están libres, esos puntitos que ven naranja en el citoplasma
son los ribosomas libres. Ambos se encargan de la síntesis proteica. La diferencia es que las proteínas que va a sintetizar los ribosomas adheridos al retículo endoplasmático rugoso van a ser para exportar, es decir, para enviar a otras células. ¿Cómo los van a exportar? A través de un sistema de vesículas que se lo dan al aparato de Golgi y del aparato de Golgi a la membrana para que de la membrana salga al exterior de la célula. Mientras que los ribosomas libres en el citoplasma van a sintetizar proteínas para la propia célula. Esa es la diferencia entre los ribosomas libres y entre los que están adheridos al retículo endoplasmático rugoso. Los libres sintetizan proteínas para la propia célula. Los que están adheridos al retículo endoplasmático rugoso sintetizan proteínas para exportar fuera de la célula. Bien. Ahí tenemos la imagen. Esto es una microscopía electrónica, como les decía. Solamente a través del microscopio electrónico podemos ver las organelas porque son las que nos permiten identificar la ultraestructura. Los ribosomas están constituidos por dos unidades. Una unidad grande y una unidad pequeña, también llamada subunidad grande y subunidad pequeña. Esto que ven ustedes de 50 y 30 S, la S viene de Sverberg, que es una unidad de medida que se utiliza en ultracentrifugación. No importa, es una unidad de medida, Sverberg. Eso es la S que ven ahí. La subunidad mayor mide 50 Sverberg, mientras que la subunidad menor 30 Sverberg. Si sumamos las dos, nos da 80 Sverberg. Eso es lo que nos determina que este ribosoma pertenece a una célula eucariota, porque los ribosomas de las células procariotas, porque los ribosomas también están en las procariotas, miden 70 Sverberg, o sea, son más pequeños. Entonces, fíjense ustedes en este dibujito que parecen como palitos de bowling, como palitos de bowling. Esos serían los ribosomas, con la subunidad mayor, la subunidad menor, y esa cinta que ven en el medio va a ser el ARN mensajero que vamos a estudiar cuando veamos específicamente síntesis proteica. Pasamos a las mitocondrias. Las mitocondrias son organelas con membrana encargadas de la producción de la energía de la célula, es decir, son la usina energética de las células. Las mitocondrias las vamos a encontrar en células procariotas como en células eucariotas. Y dentro de las células eucariotas animales, las mitocondrias van a estar en aquellos órganos que tengan mayor trabajo, como por ejemplo el corazón, el hígado, el sistema nervioso. Los órganos que tengan mucho trabajo son los que más mitocondrias van a tener, los riñones. Estas organelas tienen doble membrana, una membrana externa y una membrana interna. Entonces aquí queda el espacio entre ambas membranas y por dentro de la membrana interna vamos a tener lo que se llama la matriz mitocondrial. Y esta membrana interna se repliega formándome las crestas mitocondriales, ¿sí? Entonces tenemos una membrana externa que acá está como marrón, una membrana interna que está como blanca, que me forma estas crestas mitocondriales, un espacio entre ambas membranas y en el interior de la interna vamos a tener la matriz mitocondrial. Nuevamente, aquí estamos viendo una foto de la microscopía electrónica, que es de la única manera que podemos ver esta ultraestructura. Y lo que ven aquí, esto que estoy señalando con el cursor, es retículo endoplasmático rugoso, con los ribosomas adheridos. Bien, las mitocondrias tienen un sistema de producción de proteínas propias, porque tiene un genoma propio, es decir, tienen un ADN circular que les permite sintetizar ribosomas. Por eso estos puntitos que ven aquí adentro son ribosomas que forman la propia mitocondria. Esto
hace pensar que en realidad las mitocondrias provienen o sea, han evolucionado a partir de bacterias que convivían en una suerte de simbiosis con la célula eucariota y después la célula eucariota la tomó para sí en beneficio propio y entonces pasó a ser una organela de la célula eucariota. Pero se cree que proviene de las bacterias porque tiene todo un genoma especial y una síntesis proteica aparte de la célula eucariota. Después tenemos los lisosomas. Los lisosomas son las vesículas membranosas formadas por el retículo endoplasmático rugoso y el Golgi. Fíjense que aquí tenemos el aparato de Golgi, que lo vamos a ver a continuación, y que van liberándome vesículas con contenidos en su interior. Eso se llaman lisosomas. Si ustedes recuerdan, yo hace rato les dije que las proteínas que eran para exportar se formaban en el retículo rugoso, luego pasaban al aparato de Golgi y de ahí a través de estas vesículas van a llegar a la membrana plasmática, se van a fundir las membranas entre sí, la del lisosoma con la de la membrana plasmática porque todos provienen de la misma membrana y de esa manera el contenido puede salir al exterior de la célula. En el interior de estos lisosomas se transforman sustancias complejas en sustancias más sencillas. Por ende, se llama que estas organelas son las organelas de la digestión celular. Y esto ocurre gracias a enzimas que tiene en su interior los lisosomas, ¿sí? Lisosoma primario es el que recién sale del aparato de Golgi y lisosoma secundario es el que lleva la molécula que queremos exportar hacia el exterior de la célula. Aquí tenemos el retículo endoplasmático, ese conjunto de sacos y canales membranosos comunicados que se extienden por todo el citoplasma y existen dos tipos, los lisos y rugosos. Aquí en esta imagen ven los rugosos, que los llamamos rugosos porque tienen adheridos ribosomas en sus membranas, y el liso porque no tiene ribosomas. ¿De qué se encargan cada uno de estos retículos? El rugoso ya lo hemos mencionado, de la síntesis proteica de proteínas que sean para exportar, mientras que el liso de la síntesis de lípidos y de la liberación de calcio. Lo vamos a estudiar nuevamente cuando lleguemos a músculo, por ejemplo. El músculo necesita calcio para la contracción, entonces ahí va a tener un papel importante el retículo endoplasmático liso. Aquí tenemos el aparato de Golgi, que está formado también por pilas de sacos membranosos aplanados, rodeados de vesículas, y la primer función va a ser la secreción, luego el empaquetamiento y finalmente la detoxificación de sustancias. Era lo que les mencioné hace rato también con los lisosomas. Recibe la producción del retículo rugoso, lo empaqueta, primero lo secreta, lo empaqueta, si es una sustancia tóxica la detoxifica, es decir, le saca toxicidad y finalmente lo saca para exportar a través de las vesículas de los lisosomas. Y finalmente los peroxisomas son los encargados también de la detoxificación celular, es decir, tiene enzimas en su interior que son las peroxidasas que van a encargarse de sustancias que son tóxicas, hacerlas menos tóxicas. Y por otro lado también tiene que ver en el metabolismo lipídico, es decir, se encargan del acortamiento de ácidos grasos y oxidación del colesterol. Pasamos ahora al citoesqueleto. El citoesqueleto es un conjunto de filamentos que precisamente va a formar el esqueleto de la célula, es decir, el que le va a dar la forma a la célula y va a permitir sus movimientos. Dentro de este citoesqueleto vamos a tener tres que están acá. Los microfilamentos, constituidos básicamente por actina, los microtúbulos, que van a tener como proteína principal la tubulina, y los filamentos intermedios. Entonces, microfilamentos de actina, microtúbulos y los filamentos intermedios. Veamos en esta imagen. Aquí tenemos los microtúbulos, que son estos que ven justamente con esta forma tubular.
Los microfilamentos también tienen forma tubular, pero son mucho más finitos, realmente como filamentos. Y los filamentos intermedios son estos que hacen una suerte de red